Hubo un evento político a nivel internacional central, sin dudas, esta semana, uno de los más esperados, que fue el primer y ya podemos decir único debate entre las dos personas que van a competir en los Estados Unidos por la presidencia, porque Donald Trump y Kamala Harris se enfrentaron en un, bueno, picante, cara a cara en Filadelfia, una de las principales ciudades de Pensilvania, estado clave, central, tal vez el más importante. Me animaría a decir, y ahora lo iremos desarrollando, que muy probablemente quien gane en Pensilvania va a terminar ganando la presidencia de los Estados Unidos. Un debate que decíamos es el primero porque viene del debate anterior que había sido entre Trump y Biden, que como sabemos ya no está más en carrera, y que es el único que va a haber porque Trump ya confirmó que no está interesado en que haya un segundo debate, lo cual uno indicaría que ya nos da una señal sobre cómo, sobre el nivel de satisfacción y el nivel de convencimiento con el que terminó este debate. Un debate que claramente dejó a Kamala Harris con mejores sensaciones que a Donald Trump y vamos a hablar de eso. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque estamos hablando de una instancia que puede ser decisiva, que puede ser relevante para la definición de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y claro, en definitiva estamos hablando de quién va a conducir los destinos desde enero del año que viene, de la declinante potencia del declinante occidente. Y como ustedes saben, de esto se trata Far West. Vamos a tratar de ir entendiendo cómo se llegó a este debate, qué es lo que nos muestra el debate y sobre todo entender por qué en ese cruce que protagonizaron Trump y Harris, en esta competencia que se va a extender hasta el 5 de noviembre, cuando sea efectivamente la elección, lo que se está poniendo en evidencia, lo que se está develando es realmente dos modelos, ambos muy peligrosos, ambos testimonios de esta crisis existencial que está viviendo Occidente, de la que hablamos cada domingo. A ver, para entender primero cómo se llega aquí, hay que hablar de lo que pasaba en junio, entre otras cosas, del que fue, sin ninguna duda, el debate más importante en la historia de los Estados Unidos, ese debate entre Donald Trump y Joe Biden, porque por primera vez como consecuencia de un debate, un candidato quedó directamente descalificado, porque la performance de Biden en ese debate fue tan lamentable, la performance de Biden en ese debate mostró hasta qué punto estaba realmente debilitado en su capacidad de sostener con intensidad 2 horas de discusión, hasta qué punto le costaba completar ideas, formular argumentos que fueran claros, hasta qué punto le costaba poder responder a los ataques que venían del lado de Trump, que los demócratas entraron en pánico absoluto, y en un hecho sin precedentes lo forzaron bajo todos los medios posibles de presión a bajarse de la candidatura, algo que él no quiso hacer y de hecho prolongó durante más de un mes la agonía de una candidatura que había muerto ese día, esa noche, en ese primer debate. Y claro, lo que pasó después es muy significativo porque Kamala Harris, la vicepresidenta, es elegida como candidata del partido sin haber recibido un solo voto en un país que es la democracia más antigua del mundo, que es que tiene la democracia partidaria más antigua del mundo, en el sentido de que las primarias son un hecho sagrado en los Estados Unidos, y que claro, en las primarias demócratas el único candidato había sido Biden. Y había realmente arrasado porque nadie se había animado a desafiarlo a Biden, a pesar de que ya estaban claras muchas de las dudas y muchas de las falencias con las que llegaba Biden y con las que llegó Biden a este final de su mandato, claramente afectado por la edad, afectado por el paso del tiempo, algo que le pasa a muchas personas de 81 años, a otros no, pero a muchos les pasa. Y claro, en un puesto de la responsabilidad, de la trascendencia que es ser presidente, mucho más de un país como Estados Unidos, eso quedó muy en evidencia. Lo cierto es que
hubo ahí un problema del sistema de democracia interna del Partido Demócrata que quiso silenciar de forma sistemática esos problemas hasta que estallaron por el aire. Y entonces sí, la maquinaria operó con mucha eficacia para desplazar a Biden y elegir a Kamala Harris, una figura que hasta ese momento era, hay que decirlo, muy impopular. Una figura que la verdad es que más allá de su paso por el Senado y de su papel como fiscal general de California, había tenido un papel muy deslucido como vicepresidenta, muy deslucido, con muchas dificultades para posicionarse a pesar de que Biden le dio espacio. Y sin embargo, como no había otra persona, termina siendo impulsada y llega hacia una candidatura donde no era fácil pensar que iba a poder realmente revertir la situación en la cual se encontraba el Partido Demócrata cuando Biden declina la candidatura. Que hay que decirlo, si uno revisa las encuestas, y vamos acá siempre a tomar, cuando hablamos de encuestas, el promedio de encuestas, es decir, hay distintos, lo que se llama agregadores de encuestas, que lo que hacen es para evitar los sesgos que tienen, como todos sabemos, las encuestas cuando las hace una consultora, muchas veces a pedido de algún político. Para evitar esos sesgos se toman todas las encuestas y se hace un promedio. Y cuando Biden abandona la carrera, a nivel nacional, en las encuestas nacionales, Trump estaba con una ventaja de 3 puntos por sobre Biden, ganándole por 40, redondeando, digamos, 48 a 45. La mayor diferencia que había habido entre ambos en más de un año de encuestas electorales. Y la realidad es que se llega al debate con una tendencia invertida. Kamala Harris logró no solo descontar esa diferencia de 3 puntos, sino estar hoy 1,5 puntos arriba de Donald Trump. Por lo menos hasta el momento del debate todavía no hay encuestas o la suficiente cantidad de encuestas, más allá de alguna por ahí, la suficiente cantidad de encuestas como para poder medir con exactitud cuál fue la consecuencia o el resultado que tuvo el debate en esta carrera, pero lo cierto es que al cabo de 1 mes y medio, de 50 días de campaña electoral, Kamala Harris logró revertir la situación y estar hoy 1,5 puntos arriba de Trump. Claro, esto es lo que sucede cuando miramos las encuestas nacionales y que tiene que ver esencialmente con una capacidad que tuvo Kamala Harris y sobre todo la campaña muy sofisticada construida alrededor, muy profesional construida alrededor de ella, que buscó mostrarla como una figura energética, con fuerza, con potencia, que hasta ha tomado consignas del propio Trump. El gesto incluso del puño en alza, que es el puño que alzó Trump después del atentado, después de que una bala le atravesara la oreja, en toda una señal de que es una figura joven, tiene poco más de 50 años, en condiciones de confrontar con Trump y de sostener y de vencer a Trump en una confrontación. Es ese vigor lo que de hecho ha generado, me parece sobre todo, que muchos demócratas que no lo querían a Trump, pero que veían con serias dudas la posibilidad de que Biden estuviera en condiciones de afrontar un segundo mandato, quizás dijeran que no iban a votar a nadie o que no iban a ir a votar, y que justamente esos demócratas desencantados con Biden son los que me parece que se sumaron a la campaña de Kamala Harris activamente y permitieron que la candidatura demócrata pasara de tener 44 puntos de intención de voto a casi 49, es decir, que subiera 5 puntos. Mucho más de lo que bajó Trump. Hay que ver lo que subió Kamala Harris, me parece que sobre todo eso, porque logró convencer a la base demócrata. No sabemos todavía qué pasa con los independientes y ahora nos vamos a referir a eso. Esto es igual lo que pasa cuando miramos las encuestas que nos dicen quién va ganando a nivel nacional. Y no es eso lo que importa. Y quiero detenerme aquí con una explicación técnica. En los Estados Unidos, el voto es indirecto. No se vota de forma directa por el presidente como en Argentina y como en prácticamente todas las democracias presidenciales del mundo, donde cada persona emite un voto directamente por el presidente, se suman esos votos y el que saca
y el candidato presidencial que saca más votos es el que gana, punto. No. En Estados Unidos hay un sistema que se llama de colegio electoral, algo que había en la Argentina hasta la reforma constitucional de 1994, por el cual uno vota a electores que forman parte, que conforman el colegio electoral, que son a su vez los que van a votar al presidente. Y claro, uno vota a electores que representan a los candidatos y que después van a respetar justamente ese voto del votante. Pero en esa mediación, la clave está en cómo se eligen esos electores. ¿Y a qué voy con esto? Los electores se eligen por estado. Cada uno de los 50 estados estadounidenses tiene asignado un determinado número de electores en función de la población. Entonces, tenés estados como, por ejemplo, Maine, que tiene solamente 3 electores, que es el mínimo, y tenés estados como California, que tiene 54 electores, el máximo. Tiene que ver con que California es el estado más poblado de los Estados Unidos, son casi 40 millones de habitantes, Maine no llega ni siquiera al millón de habitantes. Entonces, hay que ver cómo le va a los candidatos en cada uno de esos estados, pero con un agregado que hace que la elección sea muy particular en Estados Unidos y sobre todo que rompe con un principio básico de la democracia, que es que valen los mismos los votos de todas las personas. Y es este siguiente hecho, que es que cada candidato necesita sumar apenas un voto más que el otro para quedarse con la totalidad de los electores de ese estado. Entonces, decíamos, California entrega 54 electores. Supongamos que la elección en California sale 20 millones de votos para Donald Trump y 21 millones de votos para Kamala Harris. Estoy exagerando, los números son atentativos. Es decir, sumó 1 millón de votos más Kamala Harris, pero Donald Trump sumó 20 millones de votos. Bueno, esos 20 millones de votos se tiran a la basura porque los 54 electores, todos van para Kamala Harris porque sacó más votos en ese estado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué genera eso? Bueno, genera que sea perfectamente posible que un candidato, si uno suma la totalidad de votos a nivel nacional, saque más votos que su rival y sin embargo pierda la elección. ¿Por qué? Porque en el colegio electoral, como su rival ganó en muchos estados más, por ahí estados más chicos, por ahí estados en los que ganó por menores diferencias de votos, termina ganando la elección. Es lo que pasó en 2016. Hillary Clinton sacó como 3 millones de votos más que Donald Trump y sin embargo en el colegio electoral perdió y perdió por bastante ventaja. ¿Cómo estaba la elección en el colegio electoral cuando uno sumaba estado por estado las encuestas? Es decir, quién gana en Texas, quién gana en California, quién gana en Washington, quién gana en New Hampshire. Bueno, cuando Biden declina su candidatura, Trump estaba ganando prácticamente casi que duplicando el número de electores que tenían los demócratas. Estaba la elección aproximadamente 300 a 200, aproximadamente. Se necesitan 270 votos en el colegio electoral para ganar las elecciones. Bueno, Trump superaba largamente los 200, dominando claramente la elección. Bueno, claro, ¿qué pasó? Kamala Harris empezó a revertir esa tendencia. Empezó a revertir y a acercarse cada vez más a Donald Trump. Y ahí lo que hay que tener en cuenta, cuando hablábamos antes del estado de Pensilvania, como un estado clave, es que importa un número muy reducido de estados. ¿Por qué? Porque vuelvo al ejemplo de California. En California, por el perfil sociológico, demográfico de los habitantes de California, ganan siempre los demócratas, siempre. Entonces nadie va a hacer campaña en California porque ya se da por descontado que los 54 electores de California van a ir por el candidato demócrata. Lo mismo sucede con el segundo estado más poblado del país, Texas. Texas es un estado que entrega 40 electores y que siempre ganan los republicanos. No importa entonces hacer campaña por Texas porque se sabe que van a ganar los republicanos. Ahora, ¿qué pasa con esos estados en donde
una elección ganan los demócratas y a la elección siguiente ganan los republicanos, es decir, donde priman los indecisos. Bueno, allí hay, perdón, un número reducido de estados, básicamente 5 o 6, que son los que hay que mirar. Pensilvania es el más importante porque de esos estados es el que más electores entrega, 19. Wisconsin, Michigan, Arizona y Georgia. Esos son los 5 estados más importantes. 5 estados que Trump ganó en 2016 y que perdió en 2020. Es por eso que todos miran lo que suceda en esos 5 estados. Y la realidad es que Trump estaba ganando en los 5 estados cuando Biden se retiró. Y hoy se encuentra Trump ganando solamente en Georgia y en Arizona, en 2 de los 5, y por diferencias mínimas. 1,5 puntos en el caso de Arizona, 0,2 en el caso de Georgia. Pero pierde con bastante claridad en Wisconsin y en Michigan, y en Pensilvania, el más importante, hay un empate total. Empate literal en intención de voto. ¿Qué significa? Que hoy el conteo le está dando 6 electores más de ventaja a Donald Trump, pero sin contar todavía los electores que corresponden a Pensilvania. Esta es la situación por la cual se llegaba con una enorme paridad. Y lo que se vio en el debate, que vamos a estar ahora analizándolo en profundidad con Augusto Reina, que es un especialista, politólogo y sobre todo analista de opinión pública con gran capacidad de análisis para los debates. Lo que pasó en ese debate es que a Kamala Harris le fue muy bien. ¿Por qué? Y porque venía de la comparación con lo que había hecho Biden. Y la verdad es que se mostró firme, lo pudo someter en muchos momentos a Trump, lo obligó a Trump a defenderse, a estar a la defensiva, lo llevó a incomodarlo a Trump, se mostró con fuerza, con energía. Eso es vital porque era lo que tenía que demostrar. Ahora bien, cuando uno se pone a analizar la propuesta de país, lo que sería el potencial gobierno de Kamala Harris versus el potencial gobierno de Trump, bueno, ahí Kamala Harris deja una deuda en ese debate. Y es que es muy difícil identificar cómo sería un gobierno de Kamala Harris, al menos a la luz de lo que ella dijo, porque lo que hubo fue la típica configuración y la típica presentación de un debate de un político profesional, asesorado por los mayores expertos que cobran fortunas por asesoría, que planificó segundo a segundo qué decir y qué no decir, qué cara poner y qué cara no poner, cuándo sonreír y cuándo no sonreír, qué tipo de consignas decir y qué consignas no decir, pero que le faltó contenido. Del otro lado estaba Trump. Trump que dijo mentiras, Trump que dijo cosas que son inexactas, Trump que fue muchas veces violento, Trump que, como sabemos, no ha respetado el resultado de las elecciones de 2020 e insistió en que él ganó esas elecciones cuando las perdió, pero que tiene un punto y un contenido bastante más espontáneo. Es la razón por la cual Trump da todo el tiempo entrevistas y Kamala Harris dio solamente una entrevista seria en 50 días de campaña, porque hay temor a que pueda decir algo fuera de línea. En ese sentido está mucho más claro qué es lo que representa Donald Trump, que representa una posición proteccionista en términos económicos, que va a bajar los impuestos de los empresarios, que va a subir aranceles para los productos importados, que va a tener una posición de política exterior más aislacionista, con los peligros y con las cosas positivas que puede tener según la posición que cada uno tenga. Ahora, que esta sea la elección, que esta sea la disyuntiva, la dicotomía que enfrentan los estadounidenses, habla de la crisis que vive el país. Porque tenemos, por un lado, un expresidente populista que no respetó el resultado de las últimas elecciones, que tiene tendencia a apelar en muchos casos a los discursos violentos, pero que por lo menos hay que reconocerle, escapa a la política tradicional, dice muchas veces los problemas, aunque sean políticamente incorrectos, entonces no tiene ninguna dificultad en mencionar que quizás hay un problema de inmigración descontrolada en los Estados Unidos, en mencionar que es necesario defender ciertos valores con mayor fortaleza. Es decir,
reconoce algunos aspectos de la crisis que está viviendo Occidente, pero en su defensa termina siendo brutal en muchos aspectos. Del otro lado, tenemos una candidata como Kamala Harris, que es la típica candidata del establishment político. Una candidata que va acomodándose un discurso según las circunstancias, que por momentos parece pro-Israel, pero por momentos si ve que crece la marea en contra de Israel va a decir cosas en contra, que de repente dice que no hay que hacer fracking y que no hay que es básicamente no hay que extraer petróleo por vías no convencionales, y después dice que sí hay que hacerlo porque se da cuenta que cambia el discurso y que si dice eso va a perder votos. Entonces, perdón, ambas candidaturas terminan mostrando la debilidad creciente de un sistema político en crisis con enormes dificultades para producir líderes que estén a la altura de los desafíos gigantescos que enfrenta en este momento el mundo. Desafíos que necesitan, por lo menos para todos aquellos que defienden los valores occidentales, que haya un Estados Unidos fuerte, democrático y con posiciones claras. Parece difícil que eso se sostenga, ya sea que gane Trump o ya sea que gane Kamala Harris.